como referencia nada más. Vamos a ponerlo aquí en pequeño. Bien. Como se trata de un problema de equilibrio, exactamente, de equilibrio, ¿cuánto tiene que valer la resultante? ¿Cero? Cero, exactamente, Irán. ¿No? Muy bien. Debe valer cero. Ese es el concepto principal, ¿no? Nos vamos a colocar aquí. Se trata de un problema de equilibrio. Es un problema de equilibrio. Entonces, lo que tiene la condición que debe estar imperando es esta. La suma de fuerzas, vean cómo estoy colocando vector fuerza, debe ser igual a vector cero. Aquí. Vean cómo es suma de vectores fuerza. Vamos a sumar vectores. Y esta suma vectorial nos debe arrojar un vector cero. ¿De acuerdo? Si estamos sumando escalares, nos daría un escalar. En este caso, estamos sumando vectores, debemos obtener vector cero. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es un pequeño diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Y vamos a considerar el objeto en estudio. Hay que saber escoger muy bien el cuerpo en estudio, sobre todo porque es el cuerpo donde deben estar actuando las fuerzas que nos piden determinar. En este caso, nos están pidiendo las tensiones. ¿Sí? Nos piden las tensiones en los cables. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en seleccionar el cuerpo donde estén actuando esas tensiones. En este caso es un cuerpo muy pequeñito. No es estrictamente el semáforo, sino la argolla que sujeta al semáforo. Porque es aquí en esta argolla donde están actuando las tensiones, la tensión A, la tensión B y la tensión C. Entonces, nuestro cuerpo de estudio es esta pequeña argolla. Ese debe ser el cuerpo que debemos aislar. Entonces, ¿cuál es el primer paso del diagrama de cuerpo libre? Y de hecho ya lo acabamos de hacer. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando voy a hacer un diagrama de cuerpo libre? ¿Por las fuerzas? Ese es el segundo paso, Maximiliano. El Bueno, primer paso. entonces, Seleccionar el pues cuerpo. poner la argolla, que es el centro, y luego poner las fuerzas que Exacto, se es desplazan desde el seleccionar centro. el cuerpo, ¿no? Seleccionar el cuerpo en estudio. Ese es el primer paso. El segundo ya es colocar las fuerzas. Y el tercero, Colocar el sistema de referencia. exactamente, Manuel, ¿no? Exactamente, colocar el sistema de referencia. Entonces, comenzamos con el primer paso, es seleccionar la argolla. Lo vamos a poner aquí de manera esquemática. Ahí está el primer paso. Lo colocamos en color negro. Este es el primer paso. El segundo paso lo voy a colocar en rojo, es colocar las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando en esta argolla? Pues las tensiones, tenemos una tensión C hacia acá, una tensión B en esta dirección, una tensión A. ¿Y qué otra fuerza? La fuerza del peso del semáforo. Exactamente, sí, Maximiliano, muy bien, es esta. Hay que colocar esta fuerza W. Vean cómo la coloco como vector. Hay que colocar
el vector W, el vector tensión C, el vector tensión B, y este vector de acá también, tensión A. Son todos estos vectores los que hay que colocar. ¿De acuerdo? Pues vamos a colocarlos. De manera, voy a emplear el color rojo. Voy a emplear este color rojo. Entonces, de manera esquemática voy a trazar hacia acá. Vector, luego voy a trazar el otro vector hacia acá, tensión C. Me falta el vector tensión A, voy a poner un poquito más abajo. Y hacia acá abajo, el peso. Entonces, vamos a ponerles nombre. Este es tensión A, este es tensión B, este va a ser tensión C, y este es vector peso. ¿Ok? Y les ponemos sus testas a indicar que son vectores. Vean cómo ahorita ya no estamos sacando las componentes escalares. No estamos con los escalares, estamos con los vectores. Son entes matemáticos un poquito más complejos, con componentes en 3 dimensiones, en X, Y y Z. Y el tercer paso, pues, es colocar el sistema de referencia. Entonces, el sistema ya nos lo están proporcionando aquí. Tenemos un eje Z vertical, un eje X abajo y hacia la izquierda, y un eje Y también abajo a la derecha. Lo colocamos, ¿no? Hacia acá arriba colocamos el eje Z. Voy a colocarlo aquí horizontal, que es donde tengo más espacio. Y ver esto. ¿Sí? Hacia acá tenemos el eje Y. Y ahora hacia acá abajo. Viéndolo un poquito mejor. El eje X. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vean qué es lo que está ocurriendo. Estas tres fuerzas, estos tres vectores, apuntan hacia arriba. Para que estén en equilibrio, debe haber una fuerza hacia abajo. De tal suerte que las componentes que tiene este vector C, o tensión C, positivas hacia y positivas en Z, deben nulificarse con la componente negativa en Y, que tiene A, y con la componente también negativa en Y, que tiene esta tensión B. Vean cómo esta tensión A tiene una componente positiva en Z, hacia acá. Esta también, y esta también. Estas tres fuerzas jalan hacia arriba, tienen componentes positivas en Z. Por lo tanto, debe existir una tercera fuerza con solamente componente negativa en Z para que garantice el equilibrio. A ver, ¿cómo ven esto, jóvenes? ¿Sí queda claro? Si tengo tres que jalan hacia arriba, la cuarta fuerza necesariamente tiene que jalar hacia abajo para establecer el equilibrio. Debe tener componente negativa en Z. Y las otras tres deben nulificarse en las componentes positivas en X, por ejemplo esta, tenemos una componente positiva en X de esta tensión. Vean cómo está aquí. Esta es la componente positiva en X.
debe nulificarse con la componente negativa en X de la tensión B. La tensión B, si la proyecto en X, es esta de aquí. A ver si se alcanza a ver. Voy a colocar aquí. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿O algún detalle? ¿Todo bien hasta ahorita? Creo que todo bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, continuamos. Bien. Entonces, a partir de esta expresión de suma de vectores, vamos a continuar con nuestra suma vectorial. ¿Qué vectores tenemos? Pues tenemos vector tensional, ¿sí? Vector tensional más vector tensión B más vector tensión C y más vector peso. Todo esto debe ser igual a vector cero. Simplemente estoy aplicando esto de acá. Aquí es la suma de vectores fuerza. Ya los tengo aquí identificados en el diagrama de cuerpo libre. Estos 4 vectores sumados en sus componentes, en sus 3 componentes, deben darme este vector cero. Ahora la tarea es encontrar la forma de expresar estos 4 vectores. ¿De acuerdo? Hay que saber expresar estos 4 vectores matemáticamente. Comencemos por expresar el vector tensión A. Recordemos que cualquier vector lo podemos escribir con el producto de su módulo, la magnitud del vector, por un vector unitario en la dirección de ese mismo vector. Y a este vector unitario le vamos a indicar que sale de O, sale del origen, sale de la argolla y se dirige hacia el punto A. Entonces, este es el producto magnitud o módulo. Aquí, magnitud esta es la magnitud por el vector unitario. ¿De acuerdo? Vean cómo este vector unitario tiene, como su nombre lo indica, de módulo 1, por eso se llama unitario, es un pequeño vector de magnitud 1, y tiene la dirección del segmento dirigido OA. ¿Por qué OA? Pues porque estamos aquí, y ese vector unitario es este pequeñito. Voy a colocar aquí un color rosa. Es este pequeñito de aquí. Este es el vector unitario que sale del origen y se dirige al punto A. De igual manera, aquí vamos a tener el vector unitario OB.
Y aquí vamos a tener el vector unitario OC. Son vectores muy pequeñitos, son vectores de módulo 1 y que tienen la misma dirección que los vectores tensión. Tensión A, el vector unitario A tendrá esta misma dirección, solo que magnitud 1. El vector unitario OB tendrá la misma dirección que la tensión B. El vector unitario OC tiene la misma dirección que el vector tensión C. Simplemente estamos representando esto con vectores unitarios en la misma dirección, pero de módulo 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces es importantísimo, o mucho, muy importante, encontrar estos vectores unitarios. O poderlo determinar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Recordamos cómo se forma un vector unitario? ¿Cómo formar un vector unitario? Por unos cosenos directores, ¿no? Con los cosenos directores, ¿sí? Esa es una forma que podemos encontrar con los cosenos directores, pero estos cosenos directores están también en función de los ángulos directores. Es decir, tendrían que habernos dado estos ángulos. Por ejemplo, si quisiéramos dar este vector unitario, necesitaríamos el ángulo director o el ángulo que forma este vector con X, con Y y con el eje Z. No nos dan los ángulos, más bien nos dan estas longitudes o estas posiciones o las coordenadas de estos puntos. Entonces, podría ser eso. Y por acá tengo una participación. Benjamín Eduardo nos dice descomponer sus componentes. ¿Sí? Más que las componentes es encontrar las coordenadas de los puntos a los que llega el vector unitario o el segmento dirigido OA, por ejemplo. Si voy a determinar este vector unitario OA, pues ¿de dónde sale? Pues de O, del origen. ¿Y a dónde llega? Al punto A. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Fíjense que estoy hablando de coordenadas del punto A. ¿Qué coordenada tiene en X este punto A? 4 menos 8 y 5. En X tiene 4. A ver si se alcanza a ver. Vean cómo es esta distancia. 4 en X positivo. Entonces, el punto A tiene 4. En Y tiene una coordenada positiva o negativa. Vean cómo Y es positivo hacia la derecha. En este caso, el punto A está hacia la izquierda. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada en Y del punto A? Menos 8. Perfecto. Menos 8. Y en Z tiene una coordenada positiva o negativa. Positiva Sube de 5. o baja. Positiva de 5. Y aquí está las coordenadas del punto A. Pues entonces, ¿cómo obtengo el segmento dirigido OA? El segmento que va del origen hacia el punto A. Vean cómo ahora no estoy hablando de las puras coordenadas, sino del vector de posición. Ese vector OA. Le sacamos raíz a sus componentes que están elevados al cuadrado, que no me acuerdo cómo se llama, cuando tienen las dos líneas en medio del vector.
Ah, ya, El- bueno, eso sería la magnitud, ¿no? Eso sería, cada vez que tengamos un vector, esto es importante, lo voy a remarcar. Por ejemplo, le voy a llamar A. Un vector A, si yo le coloco dos líneas verticales, esto quiere decir esto mismo. Y ahí estaríamos hablando del módulo, ¿ok? El módulo del vector A. Pero aquí, si yo quisiera el módulo del vector OA, sería lo que me estás diciendo. Pero fíjate cómo no estoy pidiendo ahorita el módulo. Ahorita estoy pidiendo únicamente el vector. Pues podemos dividir el vector por el módulo, entre el módulo, Eso ya nos daría, ¿qué cosa? Si yo divido el un vector segmento, unitario. exactamente, eso ya nos da el vector unitario. Exactamente, ¿no? Eso lo voy a colocar acá. El vector unitario que sale de O y llega hacia A se va a obtener como 1 sobre el módulo del vector A, hay que encontrar este módulo, multiplicado por el segmento dirigido OA. Entonces necesito dos cosas para este vector unitario. Necesito el módulo y necesito el vector OA. Necesito el módulo, voy a colocar aquí, este es el módulo, y necesito el segmento dirigido. Voy a colocarle aquí el vector. ¿De acuerdo? Necesito dos cosas para formar este vector unitario. Este vector OA es muy sencillo. Es simplemente encontrar la dirección que tiene. Y los vectores de posición, los vectores que salen del origen, siempre van a tener por componentes las coordenadas del punto al que llegan. Entonces, este vector OA es igual a 4i, 4 en X, menos 8 en J y más 5 en K. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale su módulo? ¿Cómo obtengo el módulo de un vector? Lo habían dicho por ahí, por ahí. Si ya tengo las coordenadas del vector, ¿cómo saco el módulo? Es la raíz de los componentes elevados al cuadrado. Exactamente, es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces es raíz de 4 al cuadrado más 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Raíz de 105. Raíz de 105, ¿no? Tomemos nuestra calculadora y hagamos el cálculo. Ok, yo coloco esto mejor. Tomemos la calculadora, tenemos la raíz, hay que sumar 4 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y esto nos arroja este valor, raíz de 105. A ver si estamos aquí de acuerdo, jóvenes. Pues entonces este vector unitario, OA, va a quedar expresado como 1 sobre el módulo es raíz de 105, multiplicado por el vector unitario, perdón, por el vector OA. 4i menos 8j más 5k. Profe, una pregunta. Sí, adelante. No, en la raíz no sería menos 8 al cuadrado. Este,
Pues para darle propiedad, si gustas, lo podemos poner, pero te va a dar el mismo resultado. Ya no lo puse, pero con toda la propiedad, tienes razón. Aquí sí sería -8. A ver si estamos de acuerdo que coloque esto así. Para que no haya, se presta pues alguna duda. Te va a dar el mismo resultado, ¿no? -8 por -8 es lo mismo que 8 por 8. En este caso solamente se considera lo módulo, pero pues tienes razón, ¿no? Es la componente en y al cuadrado. Ok. Es un detalle, ¿no? Pero tienes razón. ¿Sí? Ahora sí. A ver, preguntas hasta aquí o dudas. Con esto ya tendríamos el vector unitario OA. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer lo mismo para B y para C. ¿De acuerdo? Voy a borrar este de aquí. ¿Cuáles son las coordenadas de B? Voy a mover esto. Aquí. Y voy a ¿Ya mover lo esto. digo? Sí, adelante. De B es -6, -8, 5 y de C 0, 8 y 5. Entonces, a ver, ¿aquí alguna duda para encontrar estas coordenadas? ¿O lo hacemos más despacito? Si se alcanza a ver que este punto B está por atrás del eje Y. Este es el eje Y. Vean cómo el eje X está aquí. Esta tensión, este cable C, nos está ocultando el eje X que pasa por acá atrás. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Sí? Entonces, eje X es positivo hacia acá, pero negativo hacia acá atrás. Y este punto B está hacia acá atrás. Recorre esta distancia hacia atrás. Por eso es -6 en X. Ahora en Y tiene una distancia positiva o negativa. ¿Avanza en el sentido positivo de Y o B está en el sentido negativo? Pues está en el sentido negativo porque va hacia atrás y va a una distancia de -8. Y luego en Z, este punto B está arriba en el sentido positivo de Z o hacia abajo. Pues está en el positivo de Z y a una altura de 5. Eso lo tenemos aquí. A ver, aquí jóvenes, dudas, preguntas. ¿Todo bien? Ok. Para el punto C, ¿cuánto vale la coordenada en X? Para este punto C, 0. 0. ¿Pero? Exacto, 0, ¿sí? La coordenada en Y, 8. 8. Y la coordenada en Z, 5. perfecto. Perfecto. Ya tengo las coordenadas de los 3 puntos. Pues con esto ya puedo sacar los vectores de posición para cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Voy a colocar esos vectores aquí, los voy a poner en color azul.
Este color azul. Voy a colocar ya el vector OA, que ya lo tenemos. El segmento dirigido A es 4i menos 8j más 5k. ¿Cómo queda el segmento dirigido OB? Ese es este segmento, es todo esto. Sale de O y llega a B. Pues basta con que estas componentes sean iguales a las coordenadas del punto al que llegan. Entonces, el segmento dirigido OB es menos 6i menos 8j y más 5. El segmento dirigido OC tendrá 0i más 8j más 5 más 5. ¿Qué más necesito para encontrar el vector unitario o A o B o C? Si ya tengo los segmentos dirigidos, es este de acá, es el segmento dirigido. ¿Qué es lo que se necesita para el vector unitario? El Necesito módulo. el módulo. Necesito este módulo. Entonces ahora necesito obtener el módulo OA. En este caso ya lo calculamos, que es raíz de 105. Pues necesito que me den ahora el módulo OB y el módulo OC. Vamos a calcularlo aquí. Módulo OB. ¿A qué va a ser igual? Profe, Sí. a mí el módulo OB me dio 5 raíz de 5. Ok. Vamos a hacerlo. ¿Debe ser la raíz de qué cosa? Para sacar el módulo B. Debe ser menos Es 6 al cuadrado. Más menos 8 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Tomemos nuestra calculadora, coloquemos el signo de raíz y coloquemos la suma de los cuadrados. Y esto nos da 5 raíz de 5. A ver, ¿dudas aquí, jóvenes, o preguntas? Es posible que también alguien, si no tienen configurada la calculadora en modo matemático, la tienen nada más en modo decimal o numérico, que les aparezca un 11.18. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Yo prefiero utilizar el modo matemático, 5 raíz de 5, para que no tengamos errores de decimales. Y el módulo OC lo calcularíamos como 0 al cuadrado más 8 al cuadrado
más 5 al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? A mí me dio raíz de 89. Perfecto. Raíz de 89. Alguien que le haya dado un valor decimal, es probable que, bueno, de hecho es seguro, si es el valor correcto, te debe dar un 9.4339. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos estos valores, los voy a copiar aquí simplemente. 5, raíz de 5. Y raíz de 89. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos ahora, jóvenes? Ya tengo el segmento dirigido A y el módulo de OA, el segmento dirigido B y el módulo OB, el segmento dirigido OC y el módulo OC. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Con esto, ¿qué se puede sacar? Conocer el vector unitario OA. Exactamente. Ya podemos sacar el vector unitario OA, que de hecho ya lo tenemos. Nada más lo vamos a copiar. Es el que está aquí. Y vamos a dejarlo expresado así. Raíz de 105 multiplicado por 4i menos 8j más 5j. Vector unitario OB va a ser igual a 1 sobre el módulo OB. ¿Cuál es el módulo OB? Es este de aquí, 5 raíz de 5. Y el vector unitario, perdón, y el segmento dirigido OB, menos 6i, menos 8j, más 5k. Vamos con el vector unitario OC. Hacer un renglón abajo para tener más espacio. Uno sobre el módulo. Raíz de 89, que multiplica el vector UC, 0i, más 8j, más 5. Y ya tengo los vectores unitarios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vector me hace falta? Vean cómo es esta ecuación la que estamos tratando de escribir. Esta suma vectorial. Ya puedo formar estos vectores. El vector tensión A lo voy a sacar como el producto de vector unitario por el módulo PA. Lo mismo voy a hacer con el vector tensión TB. El vector unitario OB por el módulo TB. Pero tengo el vector unitario de OB, de OA, de OB, de OC, y falta el formar el vector W. Necesitaría yo el vector unitario de W.
Este de aquí. Vean cómo ese vector unitario tiene esta dirección. A ver si estamos de acuerdo. Este es el vector W, el vector peso. ¿Sobre qué eje está este vector? Sobre el eje Z. Exacto. ¿Cuál es el vector unitario de Z? 1, -1. Sería -1, pero ¿-1 en qué? En Z. En En Z, K. en K, exactamente. Es en K. Entonces, el vector unitario de W simplemente es, a ver si están de acuerdo conmigo, 0i, 0j y -1k. Es este pequeñito de aquí. Es este pequeñito. Este es el vector unitario del peso. No tengo que calcularlo. Ya está, porque está sobre el eje Z. No es K positivo porque no se dirige hacia arriba, se dirige hacia abajo. Debe ser -K. -1 en K. Y no tiene componente ni en X ni en Y, no tiene componente ni en Y ni en J. Pues ya tengo el vector unitario, el segmento del vector W, este es el segmento C, el segmento OB, y el segmento OA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Finalmente. Voy a mover esto. Este vector tensión A es igual al módulo de A por el vector unitario OC, más el módulo de la tensión B por el vector unitario OB, más el módulo de C por el vector unitario OC, más el peso por el vector unitario en la dirección del peso. Y esto debe ser igual al vector 0. ¿Cuáles son las componentes del vector 0? Pues 0i, 0j y 0. Simplemente estamos desarrollando esto. Ahora ayúdenme a desarrollar cuánto vale esta multiplicación. Módulo TA por el vector unitario OC. Pues eso será módulo TA por el vector unitario OC, el cual ya lo tenemos aquí, ¿no? El vector unitario OA. Unitario OA. Voy a colocar en este azul, este vector unitario. Estos vectores unitarios ya los tenemos. Son estos de aquí. Este es el primer vector. Luego hay que hacer la siguiente suma. Módulo de B, tensión B, y multiplica a este pequeñito, vector unitario OB,
Es este de aquí. Y ahora le vamos a sumar el siguiente vector. Módulo TC. Y multiplica al vector unitario, este de aquí, o C. Ese vector unitario C ya lo calculamos, es este de acá. Vamos a copiarlo. Vamos a poner aquí. Y tenemos que sumar el último vector. Más el módulo del peso por el vector unitario. En este caso, ¿cuánto va el vector unitario? Pues ya lo tenemos, es muy sencillo, es 0i, 0j y menos 1 en k. Voy a reducir esto un poquito, para que nos quede bien. Cero i, 0. A ver, preguntas aquí, jóvenes. ¿Dudas? Estamos desarrollando nada más de esta expresión a esta. Vean cómo este vector se expresa como el producto módulo vector unitario. Aquí está el módulo y todo esto es el vector unitario. Módulo vector unitario. Módulo vector unitario. Módulo vector unitario. Y esto debe estar igualado. Voy a ver si puedo reducir esto un poquito. Para que quepa en este renglón. A vector 0, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Este es el vector 0. Aquí está toda nuestra expresión. Bien. Profesor, en el vector fuerza no debería ser menos 45. Bueno, ¿qué vector fuerza? Porque son 4 vectores fuerza. La tensión es una fuerza, ¿no? Tensión B es otra fuerza, tensión C. W por el peso. Exacto, ese es vector peso, ¿no? Muy bien, vector peso, exactamente, ¿no? Y aquí, esa es una buena observación. Podríamos sacar este vector peso, exactamente. ¿Cuánto vale el vector peso? ¿Cuánto? 75. ¿Qué crees, Maximiliano? Esta es la masa. Bueno, sería 0,075. No. ¿Por qué? El peso, ¿a qué es igual? Al producto de la masa por la aceleración gravitatoria. Entonces, este módulo, ¿cuánto vale la masa? En este caso, la masa es de 75 kilogramos. Pero yo no quiero la masa, yo quiero el peso. Lo tengo que multiplicar por G. ¿Y cuánto vale G?
9.81. Exacto. 9.81, ¿qué cosa? ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces, este peso, si me ayudan a calcularlo, vean cómo es el módulo del peso, no es el vector peso todavía. ¿Cuánto nos da? Sí, gracias, Daniel Ulises. Ese es el valor correcto. 735.75 newtons. Perfecto, ¿no? Este es el módulo. 735. Entonces, ¿cómo queda este vector peso? Bueno, este módulo peso. Ya lo podría yo sustituir aquí. Voy a colocar aquí 735.75 newtons, ¿no? Voy a poner así nada más, un signo de igual. Bien. ¿Y qué pasa aquí, jóvenes? ¿Qué tenemos? ¿Conozco el módulo de la tensión? No. No. No conozco el módulo de TVA, ni el módulo de TV, ni el módulo de TC. Sí conozco el módulo del peso, ya lo calculamos. Pero tengo tres incógnitas. Y una ecuación. ¿Cómo lo resuelvo? O aparentemente una ecuación. Sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo planteo? Sí, sí, hay que plantear un sistema de ecuaciones, ¿es correcto? Pero ¿cómo lo planteo? ¿Qué tengo que hacer? Vean cómo aquí planteamos suma vectorial. Estos son los vectores. Pero para que una suma vectorial de cero en cada una de sus componentes, pues ¿qué tengo que plantear en cada componente o en cada eje? Que la suma de los componentes va a ser 0. Exacto, exactamente, Andrick, ¿no? Exactamente. Lo que tengo que hacer es que la suma, vean, por eso ahora tengo que hacer suma. Coloco este símbolo raro. ¿Cómo se llama este símbolo raro? Este de aquí. Es Suma. una letra, Sigma. es la letra griega sigma, que significa suma, ¿no? Es como una S griega en lugar de la S de suma. Se utiliza la S griega de suma. Eso tiene esta forma. Estamos haciendo una suma de componentes en X y esto tiene que ser 0. Vean cómo no estoy colocando una testa aquí, porque no voy a sumar vectores, voy a sumar componentes. O sea, solamente voy a sumar esta parte de aquí, esta componente X, con esta parte de acá, que es la componente en X de este otro vector, con esta otra parte y con esta otra parte. Y eso me tiene que dar la componente en X o la componente en Y igual a 0. A ver si se queda claro. Vean cómo esta que está aquí, es distinta a la de acá. Esta es una partecita. Esta nada más es la suma de estas I's. ¿De acuerdo? Y el otro lado aquí voy a poner, esta es suma de componentes. Y esta es suma vectorial, suma de vectores. ¿Vale? ¿Qué otras componentes tengo que sumar? Pues tengo que hacer también la suma. Vean cómo utilizo sigma, la griega sigma de suma.
Voy a hacer suma de componentes en Y igual a 0. Y también tengo que hacer suma de componentes en Z igual a 0. De aquí salen estas tres ecuaciones de la suma de componentes. ¿Cómo queda la primera suma de componentes? Profesor, Sí, tengo una duda. sí, Es que en la suma de componentes de Z, es que yo puse, bueno, porque ya la estaba resolviendo, sí. puse la suma de componentes y hasta el final, en vez de puse 0, puse 75. Por eso mencioné en la parte anterior que no faltaría el menos 75, porque de otro pasa 75. Ah, ya, exacto, exacto. Ahí seguramente tienes un error en el despeje. Fíjate cómo voy a multiplicar este 735. No es 75, es 735 porque tienes que colocar el peso. Tú usaste la masa, ese es un primer error. A ver si estás ahí de acuerdo, Maximiliano. Es que por eso me confundió, porque este problema, si mal no recuerdo, lo dejó en la guía y yo lo Sí, resolví en vacaciones, bueno, sí. en el ¿cómo se llama? Y ahí vienen los resultados. Entonces, conforme el procedimiento que lo hice, me salieron exactamente conforme los resultados que mencionaba la guía. Entonces, Ah, mm, ya. Probablemente ahí haya aceptado, porque también recuerda que hay un segundo sistema de unidades, donde estos ese, 75, sí, esa a era ver, mi no, pregunta, porque sí, no sabía si esos 75 ya podrían considerarlo como las otras unidades o estas unidades, porque aún ese tema, para escoger ese tipo de unidades, me sí, sigue causando conflicto, generando ¿no? confusión. Ya. Lo voy a explicar rápidamente, Maximiliano, para no entorpecer el desarrollo de este ejercicio. Pero el detalle es el siguiente. Por ahí debe haber en la plataforma un cuadrito de conversiones. Y deben haber encontrado que 1 kilogramo, pero fíjate lo que voy a poner aquí, 1 kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons. Pero esto sería fuerza, no 1 kilogramo masa. ¿Ok? Pues esto mide fuerza, esto también mide fuerza. Esto mide un peso, esto es otro peso. ¿De acuerdo? Es posible que tú, en lugar de utilizar esta masa, utilices una fuerza de 75 kilogramos. Es decir, este semáforo tiene un peso de 75 kilogramos y a la vez en el sistema MKS relativo, y tiene un peso de 735 en el MKS absoluto. Y entonces tú puedas resolver, el resultado que tú tengas debe estar en kilogramos fuerza, que debe ser el mismo resultado que vamos a obtener nosotros, solo que en newtons. Entonces, te pediría que tu resultado, el que tengas ahorita en kilogramos fuerza, ¿sí?, lo multipliques por 9.81 y te debe dar nuestro resultado. Ok. ¿Sí? Ese es el concepto, ¿no? También está ahí un apartado de unidades, que hay que repasar muy bien. Entonces, aquí lo que hiciste es emplear las unidades de kilogramo fuerza. Entonces, por eso es que te sale bien el resultado. Pero no estás dando un peso W en masa, debe ser un peso en kilogramos fuerza. O sea, ¿Vale? el resultado que yo tengo es como en masa y lo que me están pidiendo No, es no, en como... peso, no. No puede ser masa. No puede ser masa porque la masa no es un vector, no es una fuerza. La masa es una cantidad escalar y la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. A ver, no sé si queda claro. Lo que pasa es que ahí se presta mucha confusión, hay que repasar ese sistema de unidades. Lo vamos a hacer en la siguiente clase para que nos quede más claro. Voy a dar un breve repaso, pero no puede ser masa. Lo que ocurre es que 75 kilogramos masa, un cuerpo que tenga 75 kilogramos de masa,
esto de masa en el MKS absoluto. Lo voy a poner aquí rápidamente para que quede claro. Puedo medir yo masa, puedo medir yo peso. Las unidades de masa estarán en kilogramos, masa evidentemente, y las unidades de peso están en newtons. Y en el MKS relativo, la masa se mide en geokilos y el peso se mide en kilogramos. Obviamente kilogramos fuerza. Esto que está aquí, esta masa, es esta de acá. Si empleo este sistema, MKS absoluto. Tú empleaste este sistema. Estás midiendo este peso, ¿sí? Y este peso es 75 kilogramos peso, no masa, porque esa masa estaría dada en geokilos, que es otra unidad que estaríamos ahí dando, ¿sale? Entonces tu resultado debe estar en kilogramos fuerza, porque nosotros daremos un resultado de peso en newtons fuerza, y tú tendrás un resultado en kilogramos fuerza. A ver, no sé si aquí quede claro, hoy esté más claro. Porque una cosa es masa y otra cosa es peso. ¿Okay? Vamos a hacer un repaso de estos. Pero terminé de hacer el ejercicio y ya Sí, cuando y ya tengan ahí los lo checamos, ¿no? resultados, los Bueno. checo con los míos. Sí, porque pero tiene razón, Maximiliano, esta es una duda muy común, porque es una confusión de unidades, ¿no? Por favor, repásenlo, para que podamos ir avanzando, ¿no? ¿Ok? Pero, para que quede claro, un cuerpo de 75 kilogramos masa, que son estos de acá, en el MKS, tiene un peso de 75 kilogramos fuerza, pero en este otro sistema, en el MKS relativo. Repito, un cuerpo de masa 75 kilogramos en el MKS absoluto tiene un peso de 75 newtons en este, o un peso también de 75 kilogramos, pero kilogramos fuerza. ¿Ok? Bueno, continuamos, para que quede esto claro. Vamos a plantear ahora el sistema. Ya tenemos aquí la ecuación. Tenemos tres incógnitas. Y vamos a plantear nuestra suma de componentes. Solamente aquí vamos a sacar componentes en X. ¿Cuál es nuestra primer componente en X? Es esta de aquí. Nuestra segunda componente es esta de acá. Nuestra tercera componente es esta de acá. Y nuestra cuarta componente es esta de acá. En X nos va a quedar tensión A por 1 sobre raíz de 105 por 4. Voy a colocarlo acá arriba de una vez. Más tensión B. De hecho, voy a colocarlo en menos una vez. Menos tensión B. Por 6 sobre 5 raíz de 5. Más. Ahora toca esta componente 0, de C por 0. Vean cómo esta componente vale 0, pues aquí simplemente sumamos tensión C por 0. No tiene caso, esto lo vamos a igualar a 0. Más
W por 0. Y esto evidentemente lo tenemos que igualar a la componente en I igual a 0. Esta es suma de componentes en X. Déjenme ver esto. Hagamos ahora suma de componentes en Y. ¿Cómo quedaría? De A 1 sobre raíz de 5 por menos 8 Menos de A vamos a colocar menos de A por, 8 sobre raíz de 105 exacto, menos DB por 8 sobre 5 raíz de 5 correcto, más DC correcto, por 8 sobre raíz de 89 exacto, más W por 0, que es ya igual a 0. colocamos a 0, y Igual a 0. esto igual a 0. Hagamos ahora la siguiente, suma de componentes en Z, nos quedaría menos TA, que multiplica A es positivo, que A es este de acá, (105). Luego nos vuelve a quedar TB, Por 5 sobre 5 raíz de 5. correcto, Después más TC correcto, por 5 entre raíz de 89. correcto, Menos W, ¿no? y aquí nos queda menos W exactamente. ¿Y cuánto vale W? 735. Ah, ok. Ya tenemos este valor, ¿no? 75 igual a 0. A ver si estamos aquí de acuerdo, jóvenes. Sí, sí. ¿Todo el mundo de acuerdo? Ok. A ver si están de acuerdo que este valor lo puedo pasar a este lado de la ecuación para que quede en positivo. Entonces lo voy a pasar acá. Simplemente voy a copiar esta ecuación nuevamente. Y aquí me va a quedar positivo. Esto igual a 700.
35.75. A ver si estamos aquí de acuerdo con el sistema de ecuaciones. Es la misma ecuación. ¿De acuerdo? A ver, preguntas aquí. Entonces, ¿qué tengo planteado aquí matemáticamente? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 3. 3 incógnitas. Entonces, sí lo podemos resolver. Nuestras incógnitas son TA, TB y TC. A ver, de lo primero que habíamos visto, o bueno, de lo último que vimos durante el semestre, era emplear el solucionador de la calculadora. El solucionador de sistemas de ecuaciones. También lo podemos hacer por cualquier otro método, ¿no? Podemos emplear un sistema matricial o cualquier otro método, ¿no? Pero podemos emplear el solucionador de la calculadora. Por eso es que este valor que está aquí en negativo, hay que pasarlo al vector resultado, que son estos de aquí. Son estos de acá. A ver, Maximiliano, no sé si por ahí hayas visto que para poder utilizar tu calculadora, esto lo debes poner en ese vector. En el vector resultado. Mm, Yo lo hice de la misma forma, solamente que en vez de 735 como están haciendo ustedes, yo lo hice con 75. bueno, el 75. Ok. El valor de las tensiones debe darte el mismo. Bueno, hoy también nos vas a decir que te debe dar el mismo valor que a nosotros, solamente que tu valor lo debes multiplicar por 981 y te tiene que dar nuestros resultados. Mm, ¿Sale? Porque nuestros resultados van a sí, estar. sí, es cierto. Ya, sí lo multipliqué por 9.81, pero lo multipliqué hasta el final. Entonces yo creo que por eso surgió la confusión, porque Exacto. como vi que el procedimiento no era el mismo, dije, yo hice mal de seguro. Y ya me di cuenta que ya lo multipliqué por 9.81, pero porque, bueno, creo que era más fácil trabajar con 75 y luego multiplicar el resultado por Ya. 9.81 que hacerlo justamente con puntos decimales. Claro, claro, es un poco más sencillo. Lo único que hiciste fue emplear esto, ¿no? Estos kilogramos, fuerza, en lugar de nuestros newtons, pero te tiene que dar el mismo resultado. Es una conversión de unidades. ¿Sale? Muy bien. Muy, muy bien, ¿no? Mucho, muy, muy bien, ¿no? Bueno, entonces, les pido, por favor, jóvenes, que resolvamos este sistema de ecuaciones. Bueno, lo voy a plantear de manera matricial, para que nos quede muy, muy claro. De manera matricial, ¿cómo quedaría este sistema? Nos quedaría menos, el de acá arriba, perdón. Nos queda 4, raíz de 105, menos 6, sobre 5, raíz de 5, 0. Esta es la matriz de coeficientes, que vamos a multiplicarla por el vector de incógnitas. Y nuestro vector de incógnitas
es este. Tensión A, tensión B y tensión C. ¿Y esto a qué debe ser igual? Al vector resultado. Simplemente estoy escribiendo este sistema, estas tres ecuaciones, en una forma matricial para que nos quede más claro. Vean cómo hay que multiplicar renglón, columna, para obtener esto de acá. 4 sobre raíz de 105 por TA nos da este. Menos 6 sobre 5 raíz de 5 por TB nos da este término. Y 0 por TC nos da este término. ¿Y esto a qué debe ser igual? Al vector resultado. O al punto que tenemos en resultado. En este caso debe ser 0, 0. Y aquí en Z debemos tener el 735.75. ¿Cómo nos va a quedar aquí? Menos 8 sobre raíz de 105 5 sobre raíz de 5 y 5 sobre raíz de 89. Acá nos va a quedar 5 sobre raíz de 105, 5 sobre 5 raíz de 5, y aquí nos queda 5 sobre raíz de 89. Hay que resolver el sistema. ¿Y si me ayudan? ¿Qué valores obtenemos? Profe, en el sistema de ecuaciones, ahí en el último renglón es 5 sobre raíz de 5, ¿verdad? A ver, déjalo aquí un poquito. Este de acá, ¿no? Me imagino. Renglón 3, No, el que columna está. 2. No, Este de acá. renglón 3, columna 1. Sí, me falta aquí el radical, ¿no? Sí. Lo voy a colocar nuevamente. Sí, obviamente no, porque si no, no da. Ahí estamos, ¿no? Correcto.
a ver si podemos. Entonces doy tiempo para que se hagan los cálculos que nos den que podamos resolver el sistema de ecuaciones. Profe, este de ahorita sí lo podemos resolver por el método de la calculadora. Bueno, a través Sí, de la claro. calculadora. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Con cualquier opción electrónica, con cualquier ayuda, adelante. ¿Eh? Ya el método de resolución del sistema de ecuaciones es como ustedes gusten. Y, por ejemplo, en el examen igual podría ser así. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Tenemos la ventaja de poder utilizar varios dispositivos electrónicos. Adelante, ¿no? Incluso algún programa, yo no tengo problema. ¿Sí? El chiste es que podamos utilizarlo correctamente y que nos dé el valor correcto, ¿no? Y que después tengamos forma de corroborar nuestro resultado. ¿De Ok. acuerdo? ¿Sale? Adelante. Y por supuesto que sí, ¿no? Bueno, yo ya lo resolví. Bueno, como me acordé, la verdad no recordaba bien. No sé si quiera que le dé los resultados que me dio. Ok. Nada más que te pediría que me los dieras en newtons, a ver si es posible. Mm, ok, permítanme. Sí. Por aquí ya tenemos unos resultados. A ver si alguien más nos ayuda para comprobar. Damos un tiempo más.
A ver, doy unos minutitos más. Bueno, pues gracias a Daniel, Ulises, gracias a Erika. ¿Alguien más que pueda poner los resultados? Bien, vamos a revisar. ¿Cómo podríamos saber si estamos bien o estamos mal, jóvenes? De acuerdo a nuestros resultados. ¿Cómo podríamos comprobar que nuestros resultados son correctos o incorrectos? Independientemente de lo que nos diera la calculadora. Poder ponerle lo que nos dio en las ecuaciones y que efectivamente nos den 0, 0 y bueno, y el otro. Exactamente, ¿no, Maximiliano? Exactamente. Entonces, para comprobar nuestros resultados y garantizar que tengamos esto correctamente resuelto, un procedimiento adecuado es sustituir estos resultados que obtengamos aquí, nuevamente aquí. Y basta con que empleemos una ecuación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
A ver, jóvenes, les voy a pedir aquí su atención. Aquí tengo un error de distracción. Para esta ecuación, para y, este término de aquí sale de multiplicar este por este. A ver si se alcanza a ver. Este por este. Este debe ser el de acá. Este no es un 5, debe ser un menos 8. Pero el que está señalado es el de Z, ¿no? Este de acá. Este es Y. Sí, tienes razón. Así estamos bien, ¿no? Este de acá sale de multiplicar este por este, es Y. Y aquí tenemos un este. Este es el que está mal, perdón. No, aquí estamos bien. Aquí. B5. Tenemos un pequeño error, porque no me está dando el resultado. Sí, el error no es aquí, perdón. El error es acá. Este término es este de acá. Y ese término es este de acá. A ver si ya queda claro, ¿no? ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien aquí? El error es aquí. El error es aquí. En formar el sistema matricial. En formar el sistema matricial. Es 4 raíz de 105 por TA. Aquí lo tenemos, está bien. Menos 6 raíz de 5 TB. Este también está bien. Y 0. Este renglón está bien. El segundo renglón es menos 8 raíz de 5. Está bien. Pero aquí no es 5 raíz de 5. Este es un 8. Este es un signo negativo. Aquí tiene que ser un 8 sobre raíz de 89. Aquí estamos bien. Este está bien. Es un error nada más que copié mal. Aquí para acá. Ahora sí, ahora sí. Sustituimos valores. Doy un minutito más para sacar los valores correctos. Ya los tengo.
Ahora sí ya los tenemos, ¿no? Ya tenemos los valores correctos y podemos sustituir para comprobarlos. Aquí debemos tener un 452.3 newtons. En tensión B debemos tener un 329.03. Y en tensión C debemos tener un 694. A ver, ¿alguien más? ¿Con los resultados? Espera un momento, ¿no? A ver si nos dan estos resultados. ¿Ya están comprobados? Sí son los correctos. Si alguien sustituye estos valores, este aquí, este acá y este acá, debe dar este resultado. Voy a colocar nada más rápidamente la comprobación. Bueno, antes que eso, quiero que me ayuden al redondeo. La clase pasada no recordamos esto del redondeo, lo voy a colocar. Voy a repasar nada más el sistema de redondeo. Si nuestro número comenzaba con 1, empleamos 4 cifras significativas. Si el número a redondear es distinto de 1, emplearemos 3 cifras significativas. En este caso, nuestras 3 cantidades comienzan con un dígito o un número distinto de 1, por lo tanto emplearemos 3 cifras significativas. Para redondear este valor, empleamos 1, 2, 3 y me fijo en esta cuarta. El 3 no modifica al 2, no lo sube, por lo tanto esto queda redondeado como 452. En el caso de 329, el 0 obviamente no modifica este 9, queda como 329. Y aquí queda igual, 694 newtons. Y este resultado lo enmarcamos. Preguntas, jóvenes. ¿Dudas? Yo, profe, Sí, adelante. eh, literalmente en la calculadora te da el resultado en newtons. Bueno, es que yo sí lo hice en la calculadora y sí me dio los resultados que usted colocó. Solo que como me comentó que se lo diera en newtons, pues la verdad es que me confundí un poco y no supe mucho qué hacer, la verdad. Ok. ¿Qué resultados tienes? ¿Tienes estos?
Sí, excepto el 329. Eso yo creo es un error mío en colocar los números, pero los otros dos sí los tengo, el 552 y el 694. Ok, tienes un 300, ¿qué te da aquí? Me da 63, ya lo quité, pero me daba como 63 punto y algo. Entonces, pues, Ah, ya. Es muy probable. Mira, seguramente tu error está aquí. A la hora de ingresar los datos en la calculadora, debes colocar -8 entre, y te recomiendo abrir un paréntesis, porque seguramente estás colocando -8 entre 5 multiplicado por raíz de 5. sí. A ver, revisa por ahí. Ese puede ser el error. Ok, yo lo reviso. ¿Sí? Debe ser por ahí, porque ya tienes correcto el resultado de TA y el resultado de TC. Entonces, Sí. el error debe estar en esta ecuación. Pero ya debe estar mucho mejor, ¿eh? Ya debe estar bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Algún otro comentario? Por mi parte, no, profe. ¿Todo bien? Bueno, Sí, está revisen bien. que estos son los valores correctos. Y estos son los valores ya redondeados con nuestras reglas de clase. Voy a dejar esto aquí. Está el ejercicio hecho paso a pasito, para que no nos perdamos, que se entienda bien lo que hay que hacer. Y a partir de aquí ya podemos resolver cualquier problema de equilibrio 3D. Cualquiera que se nos presente. Cualquiera que este sea. Voy a dejar este ejercicio como actividad para el día de mañana. Tómenle captura de pantalla. Este está muy sencillo, tiene números muy sencillos. No se van a tardar, no es tan complicado, tan elaborado como el que resolvimos. Este es mucho más sencillo. Profe, Sí, una pregunta. Si al final el resultado lo ponemos en kilogramos, pero especificamos que es kilogramos fuerza, ¿estaría bien? sí, de hecho es lo que hizo Maximiliano. Es muy probable que tú tengas un resultado, si en lugar de utilizar newtons, utilizas kilogramos fuerza, tu resultado estará en kilogramos fuerza. Pero Esos debemos resultados, de especificarlo. sí, obviamente, Ah, ok, ¿no? ok. Sí, obviamente, ¿no? Eso sí, que quede claro. Porque el resultado debe estar o en kilogramos fuerza o en newtons, porque en dado no sería de otra manera, ¿no? Bueno, ya está tomada la captura de pantalla para el día de mañana. Ya subí la actividad que tienen que resolver para el día de hoy, ¿eh? La pueden entregar hasta hoy en la noche. Y esta actividad la tenemos para mañana. ¿De acuerdo? Bueno, tomen captura de pantalla. De todas maneras, voy a subir esto a la plataforma. Nos vemos mañana a las 11, jóvenes. Tengo ya la 1 en punto. Vámonos ya, jóvenes. Cuídense y nos vemos mañana. Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta profe. luego. Luego, profe. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien.